Gloria damos a Dios, hermanos. Estoy muy contenta, hermanos, porque les puedo ver a cada uno de ustedes y aún a los que nos visitan también. Qué bueno que están aquí con nosotros. Vayan abriendo sus Biblias allí en Génesis, por favor. Les pido, por favor, que compartan la Biblia. Compartan la Biblia con nuestros visitantes, ¿verdad? Quien no trae Biblia también puede compartir la Génesis capítulo 4. Para que todos estemos ahí atentos a la palabra del Señor. Génesis capítulo 4, el capítulo es el número más grande y los versículos son los números más pequeños. Antes de darle lectura, hago un recordatorio, hermanos. Vamos a seguir con el relato que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Que lo interrumpimos. ¿Y de qué estuvimos hablando el domingo anterior, hermanos? De a Caín y Abel, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos el domingo anterior, hermanos? ¿En qué se enfocó el mensaje del domingo pasado? En la ofrenda que ellos dieron, ¿verdad? Al Señor, en la adoración a Dios. Y hoy vamos a continuar el relato de la vida, no solo de Caín y Abel, nos vamos a enfocar más en Caín. Sí, lo habíamos interrumpido y cuando cada uno de ellos presentó esa ofrenda a Dios, Dios miró con agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel. ¿Sí? ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Alguien me puede decir de los que vinieron la semana pasada? ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios miró con agrado la actitud de Abel? Lo hizo con todo su corazón, involucró la fe redentora, ¿verdad? Ahí hubo la intención de Abel, dice la escritura, que Abel presentó esa ofrenda a Dios con mucha fe y Caín, hermanos, dio esa ofrenda conforme a sus obras y en el Nuevo Testamento lo reconoce como que las obras de Caín eran malas. Y vamos a continuar para terminar este capítulo, hermanos, las siguientes palabras que Dios nos da en la escritura que usted tiene ahí. Veremos el estado en el cual Caín, hermanos, estaba y cómo Dios le da una segunda oportunidad. Capítulo 4, versículo 7 en adelante. ¿Ya estamos ahí situados? Dice así la palabra de Dios: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto te deseará, pero tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Voy a hacer aquí una pausa y voy a explicar rápidamente, lo más brevemente que yo pueda, para los que no estuvieron presentes la semana pasada. Estuvimos viendo la familia, la primer familia de este universo, de este mundo, ¿verdad? Que formaba por Adán, Eva y sus dos hijos, Caín y Abel, pero también la escritura narra que tuvieron muchos más hijos. Pero los relatos de la escritura que estuvimos viendo es la familia de Caín, de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín y Abel presentaron ante el Señor una ofrenda. La ofrenda de Abel fue agradable ante el Señor y la de Caín no. El corazón de Caín se llenó de ira, de enojo, porque no vio con agrado su ofrenda. Y inmediatamente Caín, dice la escritura, lo acabamos de leer, que se enojó. Bueno, versículos anteriores, se enojó, pero Dios le dijo a Caín: si tú haces bien, en el versículo 7 que leímos, tú serás enaltecido. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta y con todo esto el pecado desea enseñorearse de ti. Dios le estaba dando una oportunidad a Caín, una oportunidad más. ¿Por qué estaba enfadado Caín? Tan simple y tan sencillamente, porque había en su corazón celos y su corazón, como lo dice el Nuevo Testamento, las obras de Caín eran malas y estaba enfadado porque su ofrenda no había sido aceptada. Y vemos en el versículo anterior, en el versículo 8, que Caín hizo un acto totalmente
abominable ante Dios. ¿Y cuál acto fue el que hizo? Caín mató a Abel. ¿Cuántos hemos sabido ya esta historia? Levante la mano. Muchos, ¿verdad? Muchos sabemos y conocemos la historia de aquella primera familia sobre la tierra. Gracias, hermano. Sí, gracias. Aquella familia primera sobre la tierra, hermanos. Y en aquella familia el pecado entró y dio continuidad. Entró el pecado por Adán y Eva, y el pecado continuó con su hijo Caín. Y prosiguió de tal manera que se llenó de ira su corazón y mató a su hermano. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice una expresión, dice: cualquiera que se enoje contra su hermano también será culpable de juicio. También cualquiera. ¿Cuántos de aquí no somos enojones? A ver, levante su mano. ¿Quiénes? Yo hasta pido manos prestadas, ¿verdad? Somos enojones, muchos de los que estamos aquí. Y a veces cuando estamos enojados hacemos cosas que después nos arrepentimos, ¿cierto? Cosas, palabras con las cuales ofendemos a quienes nosotros amamos. Y nos arrepentimos y ahí después andamos pichándole una coca, ¿verdad? Pero no pedimos perdón. Y ahí andamos queriendo remediar las cosas de la manera equivocada, cuando lo más correcto es ir a decir: perdóname, Danielita, perdóname, hija, perdóname, amor, perdóname, papá, perdóname, mamá, me equivoqué. ¿A cuántos nos es difícil pedir perdón? Detrás del enojo pueden ocurrir muchos pecados. Y puede entrar el orgullo, y puede entrar también eso tan grave que nos lleva a cometer actos que jamás hubiéramos imaginado, como le ocurrió a Caín. El apóstol Santiago, voy a leerlo, Santiago capítulo 1, versículo 15, usted lo puede buscar si quiere. Y le voy a dar lectura, dice así la palabra: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado empezó a tomar control de la naturaleza de Caín, y él no pudo controlarlo y terminó cometiendo el primer fratricidio de la historia de la humanidad. Y por eso, hermanos, es necesario permitir nosotros que Dios nos ayude a poder confesar esos pecados, hermanos. Y tal vez decimos: pues es que es un pecado muy pequeño. Pero pecado es pecado. Y el pecado tiene que ser confesado antes de que el pecado haga raíz en el corazón y en nuestros pensamientos y vengan esas tragedias que vemos aquí en la historia de Caín. Y vamos a observar, hermanos, esos efectos tan trágicos a la luz de la palabra de Dios con la caída de la humanidad, hermanos. San Juan 8, 34 al 36, lo leo, usted lo puede buscar. San Juan 8, 34 al 36 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en otra escritura dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Y Cristo Jesús quiere traer libertad a nuestras vidas de aquellas cosas que nos están esclavizando. Y déjeme decirle, el pecado no solo trae celos, trae enojo. El pecado trae dolor, frustración, tristeza, amargura al corazón. Y es obvio que Caín se daba cuenta quizás de lo que estaba haciendo, pero era muy vulnerable al pecado. Y cuando Dios le dijo que el pecado estaba a la puerta, hermanos, es como si le hubiera dicho: ahí en la puerta está una bestia esperándote para que devorarte. Si tú atraviesas esa puerta, te va a devorar. Y va a tomar dominio sobre ti, le estaba diciendo el Señor Dios a Caín. Pero Caín no quiso escuchar a Dios. En el versículo 7 que leímos al principio,
Cuando Dios rechaza la ofrenda de Caín y Caín se siente molesto por esa actitud, Dios le está diciendo, le está dando una oportunidad y le está diciendo: Caín, prácticamente estoy parafraseando, ¿verdad? Tienes una oportunidad, mira, ahí en la puerta está el pecado acechándote. Caín no quiso escuchar a Dios, él se llenó de soberbia y el no reconocer su error o el no arrepentirse hizo que cruzara esa puerta que menciona ahí el versículo 7. Él cruzó esa puerta y al momento de cruzarla, hermanos, después vino algo terrible que leímos en el versículo 8. Cometió el asesinato. Y voy a repetir esta expresión de Dios: si no haces bien, el pecado está a la puerta. A pesar, hermanos, de que Dios le dio la oportunidad de hacer lo correcto a Caín, hermanos, podemos continuar la lectura y podemos ver que Caín tuvo un diálogo con el Señor, pero Caín jamás se arrepintió, jamás. Y continuamos el versículo 8 y 9. Voy a dar lectura otra vez desde el versículo 8. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel, estamos en Génesis 4, versículo 8 y 9. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y versículo 9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Estos versículos, hermanos, los he leído una y otra vez, hermanos. Yo creo que usted también, porque se los dejé de tarea que leyeran ese capítulo, ¿verdad? Caín planeó el asesinato de Abel. Y Dios todavía le estaba dando en el versículo 9 una oportunidad a Caín de reconocer ese acto tan criminal que había hecho. Y le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Abel? Claro que sí. Pero Dios le estaba diciendo a Abel: quiero que me confieses tu pecado. Pero ¿qué palabras o qué interrogantes? Caín le dice a Dios, le dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y esta fue una respuesta totalmente insolente, hermanos, porque Caín no tuvo amor ni por su hermano ni por su Dios, y estaba tratando de ocultar esa acción, evitando toda la responsabilidad, hermanos. Pero la Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas 12:2, usted puede buscarlo, dice: no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿A qué voy con esto, hermanos? A veces nosotros como humanos también tratamos de ocultar cosas. ¿Cuántos hemos tratado de ocultar cosas? Pero Lucas, el Evangelio de Lucas dice: no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. No hay nada que podamos esconder nosotros a la vista de Dios. Yo puedo esconder mi pecado a la vista delante de ustedes, de mi familia. Y somos buenos como humanos para esconder cosas, ¿verdad? Y hacernos esos guardaditos que nadie sabe. Pero quizás los demás no lo saben, pero hay uno que lo sabe, y es Dios. Y de Él nadie nos vamos a escapar. Cuando el Señor le pregunta a Caín acerca de Abel, estaba diciendo: quiero darte esta oportunidad de confesarte. Y el escritor de la epístola, hermanos, de los Hebreos, hace una declaración en el capítulo 12, versículo 24. Si usted quiere buscarle, búsquele, y lo voy a leer rápido para no tardarme tanto. Dice: y a Jesús el mediador, versículo 24, capítulo 12 de Hebreos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel hablaba, lo dijo el Señor, y es decir, que proclamaba que se había cometido un crimen, hermanos. Y en cambio la sangre de Cristo nos habla, pero ¿sabe de qué nos habla la sangre de Cristo? De redención, de perdón, de salvación, de amor. Porque la sangre de Cristo, hermanos, el amor de Jesús ha cubierto multitud de faltas. Y mediante Jesús nosotros
hoy encontramos perdón y esperanza. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?, le dice Caín al Señor, diciéndole: ¿a poco yo voy a estar al pendiente de lo que haga Abel? Pues no, él ya le había matado. Hoy en día muchos actuamos de la misma manera que Caín, hermanos, y podemos decir: pues es que ¿a poco yo voy a estar al pendiente de lo que haga Joana? No, pues que se rasque con sus propias uñas. Tristemente la humanidad así es. Pero déjeme decirle, sí somos guardas de nuestros hermanos. Dios nos ha mandado a cuidarnos, a amarnos. Caín era el hermano mayor y tenía la responsabilidad de cuidar de Abel. Y nosotros como familia en el Señor tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de las necesidades de nuestros hermanos. Si hay alguien de aquí que tiene necesidad, dice la Escritura, si alguien viene y te pide pan y tú tienes para suplir ese pan y nada más le dices, estoy parafraseando, ven para orar por ti, para que Dios te dé dinero y te bendiga con la comida, y oras por esa persona y no suples la necesidad, tú pudiendo haber suplido esa necesidad, déjame decirte que estamos mal. Porque Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. Dice Jesús: en esto conocerán que son mis discípulos, no en echar fuera demonios, no en predicar bonito, no en cantar bonito, en que se amen los unos a los otros. En eso damos a conocer que somos hijos de Dios. Hay que leer, vamos a leer Santiago 1:27. Quiero que alguien lo lea fuertemente, me apoye con esta lectura, Santiago 1:27. Porque a veces nos limitamos mucho y somos muy religiosos, hermanos. Si ya lo tiene, le da lectura, por favor. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias, hermanos. Esta es la religión. A veces decimos, es que la mía es la buena, la mía es la buena. La buena es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos confiesa cuál es esa verdadera religión ante Dios. Porque si yo tengo la actitud de Caín y me ensoberbezco y puedo predicar aquí, pero si saliendo de aquí para allá hay una necesidad y yo con la soberbia todo lo que dan, oh Señor, impongo manos y no ayudo, mi religión es nula. Es nula ante Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos religiosos, no a la mala manera, hermanos. Religiosos según la palabra del Señor. Ama y ayuda. Ama y ayuda. La batalla espiritual que hubo con los hijos de Adán y Eva se ha repetido durante toda la historia de la humanidad, hermanos. Y por eso, hermanos, somos advertidos en Judas, en el versículo 11, alejarnos de los pasos de Caín. Judas, el libro de Judas sí existe, hermanos, está antes de Apocalipsis. Ay, es que no lo había escuchado, ¿verdad? Está antes de Apocalipsis. ¿Y cuántos capítulos tiene? 1. No tiene 1000, tiene 1. Y en el versículo 11 nos da una advertencia que nos alejemos de los pasos de Caín. ¿Y cuáles son los pasos de Caín? No solamente el asesinato, el orgullo, la soberbia, el enojo, la falta de amor, la traición, el tratar de ocultarle las cosas a Dios, el no confesar los pecados. Caín y Abel son representantes de dos grandes simientes: la simiente mala del diablo y la simiente de Dios. Recordamos Génesis 3:15, ya lo estuvimos viendo. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Debemos de entender algo, dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia.
Dios sabe que como humanos vamos a fallar, ¿cierto? Dios lo sabe. Y vuelvo a recalcar, el pecado no solamente es en el área sexual, porque a veces nada más catalogamos pecado, el área sexual. Pecado a veces lo tenemos en el pensamiento, hermanos. El hablar mal de tu hermano es pecado. Dice la Biblia, ¿sabe qué es pecado según la Biblia? Saber lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. ¿Cuál es el pecado que no es perdonado? ¿Alguien sabe cuál es el pecado no perdonado? El que no se confiesa. El que no se confiesa. Dios nos da la oportunidad. Y si le hemos fallado al Señor, Dios está con sus brazos abiertos para perdonarte a través de Cristo Jesús. Caín negó su condición pecadora y se negó a aceptar ese consejo de Dios, pero hoy el Señor nos da el consejo de su palabra. Y así como le advirtió a Caín, no cruces esa puerta. No cruces esa puerta donde el pecado te está esperando para matarte espiritualmente. Dios nos los dice una y otra vez a la luz de su palabra. Ten cuidado, no hagas esto. Abel, hermanos, es el primer humano que murió siendo justo y recto, y lo dice la palabra de Dios. Vamos a continuar la lectura, Génesis 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: ahora pues, maldito eres tú, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. ¡Qué tremendo, hermanos! Caín fue el primer hombre en ser maldecido por Dios. Porque Dios no maldijo a Adán, ¿verdad que no? ¿O sí, hermanos? No. Dios le dio un castigo a Adán y una consecuencia de su pecado. Pero en la escritura, lo hemos estado estudiando, el primer hombre que Dios le dice que es maldecido es Caín. Y no solamente eso, Dios le da una tremenda consecuencia de su pecado. ¿Y sabe por qué, hermanos? Dice Romanos 3:23, ¿alguien se lo sabe? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es que el pecado nos separa de Dios. El pecado es como una barrera, como un muro, donde impide que la bendición o la comunicación sea plena con Dios. Pero Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero viene algo muy maravilloso: el regalo de Dios es vida eterna. ¿A través de quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro. Viene la paga del pecado, pero viene la redención para ese pecado a todo aquel que quiera confesarlo y aceptar a Cristo en su corazón como su Salvador. El versículo 13 nos da esa respuesta de Caín. Lea conmigo. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. ¿Estamos ahí, hermanos? Dios le estaba diciendo el castigo y Caín todavía le reprocha al Señor, ¿verdad? Ya siente el peso de ese castigo. Le dice: mi castigo es muy grande para ser soportado. Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Cuántos le renegamos a nuestra mamá cuando éramos muy jóvenes, ¿verdad? Ay, no, porque yo voy a ir a las tortillas. Que vaya aquel. No, pero es que él ya lavó los trastes. Y hasta le hacemos la del Chavo, ¿verdad? Con el piecillo así. Caín le estaba diciendo al Señor: ese castigo es muy grande para que yo lo soporte. Y versículo 14 dice: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, ¿qué dice? Me matará. Cualquiera que me encuentre me matará, dice la escritura, ¿verdad? Que Caín le dijo, al contrario de la creencia común, hermano, de que cuando Caín mató a Abel, habían solamente 4 personas: Adán, Eva, Caín y Abel, viviendo en la tierra. La Biblia nos dice, hermanos, y nos enseña que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, hermanos. Conforme al mandato de Dios, Génesis 1:28, les mandó que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Y como vimos anteriormente, hermanos, entre el capítulo, versículo 2 y versículo 3 de este capítulo 4,
Hubo una ventana de tiempo. ¿Quién me lee el versículo 3 del capítulo 4? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto De la tierra. una ofrenda a Jehová. Gracias, hermanita, hasta ahí. Y aconteció que andando el tiempo, pasó tiempo, hermanos, pasó tiempo para que ellos ofrecieran la ofrenda, para que se cometiera ese fratricidio, hermanos. Pasó tiempo y la tierra ya estaba poblada. Bueno, ese lugar estaba poblado. Y esto explica por qué Caín estaba preocupado, porque otras personas pudieran matarlo, hermanos, por la muerte de Abel en venganza. Hermanos, no existen los preadamitas. La Biblia se explica por sí misma. No existen los... ¿Sí han escuchado la teoría de los preadamitas? El que no la haya escuchado es otra historia, porque ahorita vamos a enfocarnos un poquito. Los que existieron antes de Adán, no existe esa teoría, hermanos. La Biblia nos dice, porque a veces dicen, pero ¿por qué alguien lo quería matar? Porque la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Y andando el tiempo, hubo un lapso de tiempo en el que Caín y Abel nacieron, cuando presentaron su ofrenda al Señor y Caín mató a Abel. Hubo tiempo de por medio. La Biblia siempre se va a explicar por sí sola. Este pasaje nos revela cómo Dios aplicó la justicia divina, dándole a Caín ese castigo, esa reprimenda por su acción. Fue expulsado de la presencia del Señor, hermanos. Pero déjeme decirle algo. Ayer yo hablaba ahí con mi familia y le decía a mi hermana Esther, le decía, ¿cómo a pesar de que le fallamos a Dios, hermanos? Tremendo es Dios, tan lleno de amor. A eso me refiero. La misericordia de Dios no se aparta de nosotros. Yo le he fallado al Señor, hermanos, y créame, he llorado porque mis acciones me han traído consecuencias. Y he llorado al Señor, pero aún en nuestro error Dios se apiada de nosotros. Y su misericordia es tan grande, hermanos, que en este caso de Caín, a pesar de que Caín le estaba diciendo, es que ese es mucho castigo para mí, Dios lo expulsó de su presencia, sí, pero no de su protección. La protección del Señor, la misericordia del Señor, hermanos, seguía en Caín. Y humanamente me resulta a veces difícil entender, hermanos. La misericordia de Dios es tan grande. ¿Cuántos hemos visto en las noticias que alguien mata a una persona? No, se merece la muerte. Y que lo condenen de por vida, y que le den pena de muerte si es necesario. Y nos llenamos de cólera, nos llenamos de ira porque dañaron a alguien. Pero ¿qué si ese pecador allá en la cárcel se arrepiente? ¿Usted cree que Dios no lo va a perdonar? Sí, porque Él no rechaza un corazón que se humilla sinceramente y le pide perdón a Dios, porque para eso vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo, esa simiente prometida desde el Génesis 3:15, para redimirnos de pecado. Y todo aquel que haya cometido pecado y quiera aceptarle en su corazón y venga sinceramente pidiendo perdón a Dios, en el nombre de Jesús, Dios no lo rechaza. Dios lo limpia y Dios lo transforma, así sea el más, perdonando la palabra, más vil pecador. La misericordia de Dios siguió sobre Caín, pero déjeme decirle algo. A pesar de que Dios nos perdona, las consecuencias de nuestras acciones las vamos a llevar. Bajo la misericordia y la gracia de Dios, Caín obtuvo un castigo quíntuple, hermanos. Él fue expulsado de la presencia del Señor, dice la Escritura. Fue expulsado de la tierra y por lo tanto tuvo que alejarse de sus padres, de su familia. Fue maldecido por Dios. Y el suelo que él trabajara no daría frutos, porque él era labrador de la tierra. No le iba a dar frutos. Y 5, él sería nómada el resto de su vida. ¿Y sabe qué es lo que nos dice San Juan 15:5? Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer.
Si nosotros nos alejamos del Señor, hermanos, vamos a ser errantes en este mundo. Vamos a ser como esos nómadas y nos vamos a estar dando tumbos de un lado a otro, hermanos, cuando Cristo es el único camino, la verdad y la vida que nos conduce al Padre. Hay una alabanza que dice, solo me imagino, muy bonita, ¿verdad? Que dice, yo me imagino lo que va a pasar cuando llegue a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a saltar, voy a cantar, voy a danzar, me voy a postrar, voy a estar en silencio. Dios nos da esa oportunidad a través de Cristo, hermanos. Hoy nosotros por gracia somos salvos, no por nuestros méritos propios, no por nuestras obras, no porque yo pueda comprar el favor de Dios. Vuelvo a repetir, no por la ofrenda económica que yo le traiga al Señor es necesaria, sí es necesaria para la iglesia, porque vamos a construir por fe. Pero si la actitud está equivocada en el corazón, vuelvo a recalcar, nuestra ofrenda ya no es agradable ante Dios. Caín dijo que a partir de ese momento, hermanos, él iba a permanecer escondido del rostro de Dios, pero observamos, hermanos, que Dios iba a protegerlo. Vamos a leer el versículo 15. Versículo 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, ¿qué dice, hermanos? 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. El hecho de que Dios pusiera una marca en Caín confirma, hermanos, que él estaba protegiéndolo de quién, de la población. Aquel lugar estaba poblado, ¿sí? Y era lo suficientemente grande para que cualquiera pudiera matar a Caín. Caín necesitaba ser distinguido de los demás con una señal, una marca, hermanos. ¿En qué consistió aquella marca? ¿Alguien sabe? Pues la Biblia no lo especifica, ¿verdad? Y ha habido muchas especulaciones al respecto, muchas teorías, hermanos, y yo no quiero añadir la mía, porque la palabra no lo confirma. Lo que queda claro es que Dios protegió a Caín. ¿Y sabe qué dice Lamentaciones 3:22? ¿Alguien que lo lea, por favor? Lamentaciones 3:22. ¿Alguien que me lo lea fuertemente, hermano? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, continúa la lectura. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. A lo mejor va a decir, pues que yo no soy como Caín. Yo no he matado a nadie. Pero ¿qué tal nos hemos enojado con los que amamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? A lo mejor no tenemos la actitud de Caín. Y qué bueno. Y no hemos matado físicamente a nadie, pero la Biblia nos dice, hermanos. En el Nuevo Testamento lo leímos la semana pasada, hermanos, que el que no perdona, hermanos, a su hermano, el que no ama a su hermano, es como un homicida ante los ojos del Señor. ¿A cuántos de aquí nos han lastimado? Levante su mano, aquel que la haya lastimado. A lo mejor han hablado mal de ti, o de tus hijos, o de tu esposa, o de tu esposo, o de tus padres. A lo mejor alguien los ha dañado o te ha dañado a ti. Alguien te traicionó y ha causado un resentimiento en tu interior. Yo hoy te digo, a la luz de la palabra de Dios, perdona. En el nombre de Jesús, yo te digo, perdona. Y quizás va a decir, es que la hermana lo dijo la semana pasada. Sí, porque es muy importante el perdón, porque lo dice el Señor Jesús. Hasta en el Padre Nuestro, hermanos. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y versículos más adelante dice el Señor, si tú no perdonas, no serás perdonado. Y es un tema
Muy, muy tremendo, hermanos. Pero Dios nos manda en su palabra a quitarnos esa falta de perdón que nos va a acarrear consecuencias amargas. Y por la misericordia del Señor, hermanos, no hemos sido consumidos. Después de la tragedia, hermanos, Caín se alejó de la presencia de Dios y fundó una civilización, hermanos, que se desarrolló totalmente separada de Dios. Y es tan así, hermanos, que los hijos de Caín establecieron una civilización sin Dios. Y leemos el versículo 16 y 17 rápidamente. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Ándale, los que no se han casado, aquí hay muchos hijos, ¿verdad? Para sus futuros. ¿Qué nombres, verdad? Pero ¿sabía usted que el nombre respaldaba la personalidad de la persona? ¿Por qué Caín no le puso a esa ciudad su nombre? Porque todo lo que él emprendiera iba a ser maldecido. Y por eso le puso el nombre de su hijo. Y en base al capítulo 5, versículo 4, hermanos, donde se resume la vida de Adán, el texto nos dice que Adán engendró a muchos hijos. Vuelvo a repetirlo. Por eso la tierra ya estaba poblada. Ese lugar estaba poblado y Caín pudo conocer a la que seguramente era su hermana, ¿verdad? O su sobrina, a su esposa. Vemos también, hermanos, el comienzo de la vida urbana. Entonces los seres humanos desde entonces, hermanos, se empezaron a engrandecer, hermanos, en las civilizaciones. Y si seguimos leyendo, hermano, en nuestra casa nos daremos cuenta que la descendencia de Caín fue contra lo establecido por Dios. Y este es el comienzo de la civilización cainita, hermanitos. El principio de la poligamia con Lamec, descendiente de Caín. La práctica de tener más de una sola mujer. Y si seguimos la lectura, hermanos, vemos que apareció el primer constructor de tiendas, el primer arquitecto. Además se menciona a Jabal, hermanos, como el primer criador de ganados. Usted puede leer la lectura más adelante y leemos acerca de Jubal, el primero de los músicos, porque Dios también bendijo esa descendencia con dones, hermanos, con talentos. Y a Tubal-Caín, hermanos, el primero de los artesanos, hermanos, en herrería y en bronce. Ahí comienza la civilización y este capítulo finaliza, hermanos, con la referencia de Adán y Eva. Vamos a leer versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Versículo 25 y 26 estoy leyendo. Y llamó su nombre, ¿de qué manera, hermanos? Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Fíjese el párrafo que sigue, que a mí me deja con gratitud. Entonces los hombres comenzaron a, ¿qué, hermanos? A invocar el nombre de Jehová. Satanás creyó que con la muerte de Abel había terminado con la simiente prometida, hermanos, la simiente de la redención. Mas Dios levantó esa simiente prometida por medio de Set. Y de esa descendencia, hermanos, nació nuestro Redentor, Jesucristo. De la descendencia de Set. Dios nunca se equivoca, hermanos. Y Dios nos dice que usted y yo no vamos a ser marionetas del enemigo, hermanos, o del pecado, siempre y cuando nosotros recurramos a resistir las tentaciones de este mundo y a confesar los pecados, hermanos. Porque el pecado, hermanos, a veces está también aquí en el pensamiento. Podemos vernos muy bonitos y nos podemos saber la Biblia. Por ahí dice, ¿verdad, mi mamá? Al dedillo. Pero ¿qué hay de nuestro corazón? ¿Qué hay de nuestros pensamientos? Caín podía haberse arrepentido y ser restaurado, pero su falta de fe y su rebelión
lo llevó a estar errante por el resto de su vida. Santiago 4, 7 al 8, le voy a pedir que vaya conmigo para allá. Santiago 4, 7 al 8, ya casi termino, hermanos. Dice la palabra del Señor, capítulo 4, versículo 7 al 8, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hasta ahí dejo la lectura. Una lección de este pasaje, hermanos. Una lección que a mí me deja este capítulo en la vida de Caín y Abel es darle a Dios lo mejor de mi vida. Darle a Dios lo mejor. Ven a la iglesia con lo mejor de tu corazón. Vuelvo a decirles como la semana pasada, Dios no se fija si tú traes zapatos nuevos, si tú traes una corbata o no traes corbata. ¿Sabe qué es lo que Dios le interesa? Tu corazón. Y dice la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando tú le dices al Señor: Señor, yo he fallado y quizás me he alejado mucho tiempo de ti, pero hoy la palabra me dice que en ti yo encuentro perdón. Y tú me das esas oportunidades, porque Dios nos da las oportunidades. Dios le dio la oportunidad de Caín, Caín lo rechazó. Dios nos da la oportunidad a nosotros. Dice la Escritura: si hubieres cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es ese medio, ese puente para llegar al Padre. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo lo confieso con mi boca. Y si algo me ha dejado este capítulo, hermanos, de la semana pasada y de hoy, que hoy concluimos, hermanos, es que en Dios hay restauración. Y aunque el enemigo haya querido obstaculizar el plan de Dios no puede ser interrumpido. Dios levantó otra simiente. Dios levantó, otro descendiente por el cual nació esa simiente redentora, hermanos. Set. Aunque Abel murió, Dios continuó su plan. ¿Y sabe por qué? Por amor a usted y a mí. Para que usted y yo no cayéramos en un pozo sin Él. Hoy hay esperanza. ¿Qué es lo que me enseña este capítulo, hermanos? Que yo debo de acercarme al Señor inmediatamente cuando le he fallado. Todos los días le fallamos, hermanos. ¿Cuántos de aquí no le fallan al Señor? Levante su mano. ¿Cuántos de aquí le fallamos, hermanos? Todos le fallamos al Señor. Hasta con una mentira. No hay mentiras blancas, ni mentiras piadosas. Mentira es mentira. Vuelvo a decir, a veces decimos simplemente dígale que no estoy. Hacemos pecar a la otra persona y pecamos nosotros. Y Dios ve nuestro corazón. Dios ve nuestra intención. Dios ve en qué actitud venimos ahorita. Dios está viendo tu corazón y ve el mío. Y cualquier necesidad que hoy tú tengas, sea tu familia o sea personal, porque aquí estoy hablando de Caín y Abel, pero yo le decía ayer a mi hermana, ¿tú crees que los padres de Abel y Caín no estuvieron quebrantados por la situación familiar que ellos presentaron? Sí. A Adán y a Eva le dolió en su corazón como padres las consecuencias de Caín. Le dolió en su corazón que su hijo matara a su hermano. ¿Cuántos padres sabemos aquí, hermanos? Y qué tremendo es cuando los hijos se pelean entre sí. Cuando hay pleitos en la familia. El dolor de los padres al verse quizás imposibilitados en solucionar esos conflictos familiares. ¿Sabe quién los puede solucionar? Dios. No hay nadie más que pueda llenar esos vacíos de esas personas que están enojadas y tienen pleito entre sí. No hay nadie más que pueda poner paz en los corazones más que Dios. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar? Orando. Ora por tus hermanos, ora por tus padres, ora por tu familia, ora por aquel que te ofendió. Es que él me ofendió y él tiene que venir a pedirme perdón a mí. No seas
como Caín. Si tú sientes que alguien te ofendió y esa persona no se acerca a ti, tú acércate a esa persona, rompe esa barrera. En el nombre de Jesús, para que nuestros pasos no sean como los pasos de Caín, dice Judas 11, sino nuestros pasos sean como Cristo Jesús aquí en la tierra, mostrando perdón, amor, reconciliación, paz. Termino con esto. Dios le dice a Caín: cualquiera que te hiera será castigado 77 veces. Equivale a 77 veces. Perdón, a 70 veces 7. Vuelvo a leer. Cualquiera que te hiera o que levante la mano contra Caín será castigado 77 veces. ¿No les suena familiar esta frase, hermanos? ¿No les suena familiar esta frase en el Nuevo Testamento? Jesús la utilizó en Mateo 18, 21, 22, las mismas palabras para hablar de perdón. 18, 21 al 22, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano pecara contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y yo le voy a pedir que ahí donde usted está incline su rostro y hable con el Señor, porque aquí está Dios, y le digamos lo que hay en nuestro corazón. Quizás hay un asunto no concluido con alguien de tu familia, la cual te ha traído dolor, frustración, falta de perdón. Hoy dile al Señor: Señor, yo quiero tener un corazón de perdón. Perdona mis pecados, perdona la manera en la cual quizás yo me he acercado ante tu presencia, Señor, por mis propios méritos, Señor, y quizás sin fe. Dígale a Dios: yo te pido que me ayudes, Señor, y me aumentes la fe. Porque vimos en el capítulo 4, Dios, al comienzo, que sin fe es imposible agradarte. Tú aceptaste la ofrenda de Abel, Señor, porque había fe en su corazón, esa fe redentora. Rechazaste la ofrenda de Caín porque sus obras eran malas y él no tenía esa fe en ti, Señor. Dice tu escritura que sus obras eran malas, Señor. Yo quiero que mi vida sea una vida de fe. Y yo te pido que nos perdones por las muchas veces, Señor, que quizás nos hemos enojado contra nuestros hermanos de sangre o contra nuestros hermanos en la fe. Y hemos pecado incluso pensando mal de ellos. Perdónanos. Ayúdanos a volver del error. Ayúdanos a poder dar perdón y pedir perdón a aquel que hemos ofendido. Ayúdanos, Señor, para que nuestras familias sean familias fuertes. Y cuando vengan los problemas, Señor, en cada una de nuestras familias nosotros podamos estar bien cimentados en la fe de Cristo Jesús, para así no dar lugar al diablo en rencores, en faltas de perdón, en pleitos. Dígale al Señor: Señor, hoy yo me acerco ante ti, para que seas tú, Señor, el que obres en mi vida, Señor. Perdóname. Dígale al Señor, si usted le ha fallado al Señor, dígale al Señor: perdóname, Señor, porque yo te necesito, Señor. Yo no quiero seguir los pasos de Caín. Yo no quiero andar errante en este mundo. Estoy aquí, y si estoy aquí es porque tengo necesidad de ti, Señor. Y sé que a través de Cristo Jesús yo obtengo perdón, restauración. Y recordemos que el pecado confesado alcanza misericordia. Hoy te doy gracias, Señor, y te pido que seas tú restaurando nuestra vida. Hable con el Señor y dígale: Señor, restaura mi interior. Y les pido que se pongan sobre sus pies. Y si se saben esta alabanza, entónenla al Señor y dígale: Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce. Dígale: Señor, tu rostro quiero ver.
pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote Dígale, canta. tengo hambre y sed de justicia. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Dígale, llévame a ese lugar, Señor. Santísimo, Señor, donde yo puedo ser perdonado, donde yo puedo ser restaurado. Y no es por mis méritos, es por los méritos de Cristo Jesús. Dígale al Señor, si alguien de aquí te necesita, Señor, soy yo. Si una familia te necesita, Señor, es la mía, Señor. Te necesito, Padre, y necesito tu consuelo, tu consejo, Señor. Y necesito también esas advertencias, Señor, del peligro, Señor, presente. Corrige nuestros caminos, Señor, y ayúdanos a andar, Señor, como tú quieres que andemos, Señor. Hoy te entrego, Señor, mi vida, y te entrego, Señor, mis cargas, te entrego mi familia, te entrego mi necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre.